largo de Génesis, desde el capítulo 12 al capítulo 50, estamos haciendo un estudio acerca de cómo es nuestro Dios. Y veíamos a través de esta presentación que Dios hace en Éxodo, en la zarza ardiendo, hablando con Moisés, que le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces estamos viendo la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob para ver cómo es Dios. Y lo que estamos viendo a lo largo de estos capítulos es cómo Él es omnipotente para hacer todo aquello que se plantea hacer, cómo Él es fiel para cumplir su promesa en todo momento, y lo que estamos viendo ahora, cómo Dios es santo, totalmente apartado del pecado. En los últimos estudios estamos tratando el tema de la santidad de Dios. Estamos viendo cómo es Dios respondiendo a esa pregunta de quién es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y estamos viendo a través de estos episodios, estos capítulos que van desde el capítulo 19 hasta el capítulo 21, estos 3 capítulos, estamos viendo la santidad de Dios. Y cómo Dios es santo para cumplir aquello que ha prometido. Y como a través de ese capítulo 19, justo cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Él le promete a Abraham y a Sara que en un año nacerá su hijo Isaac, ya cuando Abraham tenía 99 años y Sara tenía cerca de 90. Y también vimos en el episodio de Sodoma y Gomorra cómo Él es santo y Él no soporta el pecado, y su santidad le lleva a castigar el pecado siempre. Y luego en el capítulo 20 hemos visto cómo en su santidad Dios protege su promesa. Él le dio la promesa a Abraham y Sara de que tendrían un hijo y sería hijo de Abraham y Sara. Y en el episodio con Abimelech vemos cómo Dios protege su promesa para que no haya dudas en ningún momento de que el niño que va a nacer es hijo de Abraham. Y entonces en el capítulo 21, que es el capítulo que nos vamos a centrar hoy, vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Vamos a ver cómo la santidad de Dios le lleva a cumplir de manera perfecta aquello que ha prometido, y cómo es el resultado de esta santidad de Dios, de estas promesas cumplidas de Dios en la vida de aquellos que esperan en Él. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Sara y cuál fue la respuesta de Abraham. «25 años después de haber salido de Ur de los Caldeos e ir a Harán, de Harán ir a Canaán, de Canaán ir a Egipto y de Egipto volver a Canaán, por fin se cumple la promesa dada por Dios a Abraham. Ha nacido el niño». Y en este capítulo 21, Sara tiene un hijo, le pone de nombre Isaac. Y lo que vemos en este capítulo 21 es cómo Dios cumple de la mejor manera posible todas sus promesas. Y lo que va a quedar en evidencia es que no ha sido gracias al esfuerzo de Abraham y Sara, no ha sido gracias a terceras personas que han intervenido, sino ha sido exclusivamente Dios el que le ha dado ese regalo a Abraham y Sara de tener un hijo, y a través del cual se va a cumplir toda la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Y vamos a ver cómo Dios obra a través de su santidad, a través de 2 niños. El primero va a ser Isaac, en los primeros versículos de este capítulo 21, pero luego también en un chico que se llama Ismael, que es hijo de Abraham, y en ambos niños eran niños que tenían una promesa. Recordemos que Dios le había dado, aparte de la promesa a Abraham del nacimiento de Isaac, le había dado a Agar, que era la esclava egipcia de Sara, le había dado la promesa de que ese niño que ella tenía iba a ser el padre de una gran nación, que de él iban a salir príncipes y que él iba a ser un guerrero valiente. Y vamos a ver a través de este capítulo 21 cómo Dios cumple de la mejor manera todo lo que promete. A veces ocurren circunstancias que no son las que nosotros esperamos o las cuales nosotros pensamos que no deberían ser la manera en que Dios hiciese las cosas. Pero Dios obra de manera soberana, llevando a cabo sus planes, y lo hace siempre de una manera santa y de una manera que logra cumplir el mejor objetivo para sus planes. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo Dios cumple estas promesas y cuál es el resultado en la vida de los seres humanos cuando Dios cumple de una manera santa sus promesas. Lo primero que vemos con el nacimiento de Isaac es que Dios siempre cumple lo que promete. Quizás ha tardado más tiempo del que Abraham y Sara querían, quizás ha resultado más dificultad de los que ellos pensaban en un principio. Recordemos todas las dificultades que ha tenido Abraham, incluso cuando él intentó buscar un atajo a la voluntad de Dios a través de Agar, o con las circunstancias que tuvo con Abimelech, cuando Abimelech se quiso casar con Sara y tomarla por esposa. Entonces hubo un montón de dificultades, pero Dios ha obrado de una manera santa para tener el mejor resultado, y el mejor resultado ha sido el nacimiento de este niño. Entonces lo primero que vemos es que la santidad de Dios le lleva siempre a cumplir todo lo que promete. En segundo lugar, la santidad de Dios merece obediencia.
Es lo que nos muestra este texto, porque rápidamente en los versículos 3 y 4 de este capítulo 21 de Génesis, en cuanto el niño ha nacido, Abraham es rápido en obedecer los mandamientos que le había dado Dios. Dios le había dado 2 mandamientos a Abraham con respecto al niño. El nombre del niño debería ser Isaac, que es lo que Dios le había ordenado, así que lo primero que hace Abraham es ponerle ese nombre al niño. Lo segundo que hace es circuncidarlo al 8º día, que fue lo que Dios le mandó que hiciese a Abraham con todos los varones nacidos en su casa. Esa es realmente la marca de la promesa de Dios. Lo que le está diciendo y lo que está recordando a todas las personas que están viendo ese acto, y lo que el niño va a recordar para siempre, es que hay una promesa de Dios respecto a la descendencia de Abraham, y que esa descendencia no solo va a ser grande y numerosa, sino que va a poseer la tierra de Canaán, e Isaac es el niño a través de que va a cumplirse esa promesa. Y como Dios es santo, Abraham, esta santidad de Dios le lleva a obedecer de una manera perfecta. Y el tercero que vemos en los versículos 6 al 7 es la respuesta que hay en la vida de los que esperan la promesa de Dios. Porque Sara se ríe. Sara se ríe y se alegra porque, siendo mayor, ha tenido un hijo, el hijo que tanto ansiaba, el hijo que tanto esperaba. Y hace un año atrás, veíamos en el capítulo 19 que Sara también se reía, pero Sara en esa circunstancia se reía de incredulidad, porque no se creía la promesa que le había hecho aquel ángel a Abraham de que en un año tendría hijos. Y se planteaba, bueno, ¿cómo voy a tener hijos yo en mi vejez con mi marido que también es viejo? Y se reía de incredulidad. Pero ahora el resultado que encontramos cuando Dios cumple esta promesa es risa, pero de gozo, risa de alegría. Y este es el resultado que produce esperar en las promesas de Dios. La santidad de Dios que garantiza el cumplimiento de sus promesas. Si sabemos que Dios es santo, conocemos que Dios es santo, conocemos que Él no va a cambiar nada de lo que ha prometido y esperamos su promesa, el resultado que va a haber en nuestra vida va a ser gozo, va a ser alegría. Y hay pocas cosas que nos produzcan más alegría, más gozo, que recibir aquello que llevamos esperando tanto tiempo. Quizás en alguna circunstancia sea un niño, que hay una pareja que lleva mucho tiempo esperando el nacimiento de ese niño y ese niño por fin viene. Y eso produce alegría, produce gozo. Quizás es el final de una carrera universitaria que durante largos años ha estado estudiando. Esta persona ha estado estudiando, esforzándose por sacar esa carrera y al final la logra sacar y aprobar con buena nota y hay alegría y hay gozo en su vida. O quizás puede ser cualquier otra cosa, pero cuando deseamos algo, anhelamos algo durante largo tiempo, cuando viene nuestra vida hay gozo. Cuando Jesús fue presentado en el templo, se nos dice en Lucas en el capítulo 2, y José y María fueron al templo con ese niño a presentarlo. Resulta que ahí había 2 personas que esperaban el nacimiento de Jesús. No de Jesús mismo, sino ellos esperaban la redención de Israel, esperaban que el Mesías llegase de alguna manera. Y esos eran Simeón y Ana. Y se nos dice, cuando vieron al niño sintieron gozo, sintieron alegría. Y no solo sintieron gozo y alegría ellos, sino que compartieron ese gozo y alegría con otras personas que estaban esperando la redención de Israel. Porque cuando recibimos aquello que estamos esperando durante largo tiempo y descansamos en la santidad de Dios de que Él lo va a cumplir, cuando lo recibimos lo que hay es gozo y hay alegría en nuestra vida. Y esto es lo que realmente ocurre en la vida de Abraham y Sara cuando reciben aquello que Dios le había prometido. Y esto mismo que hemos visto de que la santidad de Dios cumple lo que promete, la santidad de Dios requiere obediencia, la santidad de Dios trae gozo en la vida que espera en Él, lo vamos a ver también con Ismael, porque los primeros 7 versículos nos hablan de Isaac, pero los siguientes versículos nos hablan de Ismael. Lo que pasó es que cuando Abraham y Sara terminaron de poner el nombre y de circuncidar al niño, decidieron celebrar una fiesta para celebrar que el niño había nacido, y se produjo en mitad de esa fiesta un conflicto. Ese conflicto se produjo entre Ismael y el bebé. Ismael era un chico de más o menos 14 años en aquella época, un adolescente, y él había crecido pensando durante toda su vida que él iba a ser el heredero de Abraham. Pero resulta que ahora que había nacido Isaac iba a ser heredero, él quedaba desplazado. Entonces se nos dice que Sara vio como Ismael se burlaba del niño. Y no podemos pensar que es solo una
burla inocente de un chico adolescente que se siente desplazado como si fuera el príncipe destronado, sino que tenemos que entender que en aquella época, en muchas familias importantes, a veces se producía conflictos entre los herederos por bien quién era el que heredaba la primogenitura, quién heredaba el lugar principal. Esto sigue ocurriendo en el día de hoy, ocurre también en la época de los reyes en la Biblia, donde unos peleaban por ver quién heredaría el reino. Y Sara y Abraham tienen miedo de que esto ocurra entre Ismael e Isaac, porque aparte se sabía que Ismael tenía la promesa de que él iba a ser una nación grande. Entonces Sara le va a pedir algo que es durísimo. Abraham le va a decir: echa a Agar y a su hijo para que no haya conflictos, porque ellos no van a heredar lo que va a heredar Isaac. Y realmente esto disgusta mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo también. Y entonces él sabe que el heredero es Isaac, pero no quiere tampoco desamparar a Ismael. Y entonces se va preocupado. Y entonces Dios le habla a Abraham y le dice y le da la promesa de que de Ismael va a hacer una nación grande. Que no tenga miedo en hacer caso a las palabras de Sara, sino que Dios tiene un plan para Ismael y él va a cuidar de ese niño. Y entonces Abraham confía, escucha las palabras de Dios y confía en la promesa de Dios. De nuevo vemos esta confianza en la promesa de Dios, y a la mañana siguiente decide darle pues algo de comida, algo de bebida a Agar y a Ismael, y les dice que se tienen que ir del campamento a otro sitio. Y entonces Agar e Ismael vagan por el desierto durante un tiempo, pero la bebida se les acaba e Ismael se desmaya. Y entonces Agar piensa que Ismael va a morir, entonces se aleja porque no quiere verlo como muere. Y entonces Dios se le presenta de nuevo a Agar y le dice de nuevo que va a hacer de Ismael una nación grande. Entonces lo que va a hacer Dios es abrir una fuente y le va a señalar la fuente y le va a decir: vete allí y dale de beber al niño. Entonces Agar le va a dar de beber al niño, y de esta manera Ismael recobre la conciencia y pueden seguir su viaje. Y lo que hace al final Agar es buscar una mujer a su hijo en la tierra de Egipto, y a través de esta mujer y de Ismael pues surge una gran nación que, como hemos visto en otros vídeos, es la nación del pueblo árabe, que años después, siglos después más bien, adquirirían la religión musulmana como la religión del pueblo árabe, y son el pueblo musulmán del día de hoy. Así que vemos que realmente Dios sí que cumplió la promesa tanto de Isaac con el pueblo judío como con Ismael en el pueblo, del pueblo árabe. Y a través de esta historia de Ismael vemos por un lado cómo Dios es santo para cumplir la promesa que le ha dado, la promesa tanto que le ha dado a Abraham diciendo que le iba a cuidar del niño y que va a dar una gran nación, como la promesa dada años antes a Agar de que ese niño, en aquel momento como estaba dentro de ella, iba a ser el padre de una gran nación. Y vemos cómo Dios cumple esta promesa. Vemos también la obediencia en la vida de Abraham y la vida de Agar. Por un lado, Agar obedece yendo a buscar esta fuente para poder darle de beber al niño y de esa manera que el niño no muera. También Abraham obedece haciendo caso a Sara como Dios le había dicho. Vemos que esta santidad de Dios lleva a la obediencia. ¿Y cuál es el resultado de la santidad de Dios? Es vida. Vida, porque el niño no muere en el desierto, sino que Dios le provee agua para que él pueda sobrevivir. Y no solo eso, sino que crece y se convierte en una gran nación. Y esta mujer, Agar, que era esclava en la casa de Abraham, se va a convertir en la madre de un hombre poderoso y padre de una gran nación. Lo que trae es gozo y alegría. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de todo esto? Pues la conclusión que podemos sacar es que nuestro Dios es santo y Él siempre va a cumplir de la mejor manera posible sus promesas. Él no va a fallar nunca. Y entonces cuando leamos en la palabra de Dios las promesas que Dios da a aquellos que esperan en Él, a aquellos que confían en Él, a aquellos que obedecen su palabra, tenemos que entender que aunque las circunstancias que nos rodean en este momento parezcan decir algo distinto, o quizás no sea lo que el mundo espera que sea una bendición, ¿verdad?, podemos estar seguros de que Dios va a cumplir de una manera perfecta todas sus promesas. Así que la santidad de Dios nos tiene que llevar a obedecerle, a conocerle más, a buscar saber más de Él, saber lo que Él quiere para nuestra vida y ponerlo en práctica en nuestra vida. Aunque pasemos circunstancias como las de Abraham y Sara, donde 25 años estemos esperando algo que es la promesa de Dios y parece que no se da cumplido, aun cuando pensemos que estamos pasando una circunstancia como la de Agar y la de Ismael, que parece que vamos a morir en el desierto, podemos estar seguros y confiados de que Dios siempre va a cumplir lo que Él promete. Y esto lo que va a traer a nuestra vida es gozo y alegría. Porque si buscamos nuestras propias maneras de hacer las cosas, buscamos nuestros propios atajos, buscamos hacer las cosas a nuestra manera, lo que vamos a encontrar es fracaso.
Pensemos en todo el dolor que tuvo en la vida de Abraham y Sara el hecho de planear tener Isaac, ¿verdad? Pero cuando confiamos en la promesa de Dios, que Dios va a cumplir sus promesas, el resultado que va a haber en nuestra vida es gozo. Así que en el día de hoy confía en la santidad de Dios, espera en sus promesas, porque Él es santo y Él va a cumplir todo aquello que ha prometido. Y no te pierdas el próximo vídeo.